De la manera más cruda, es como Cristina recibió la noticia de que su esposo, Isaías Arévalo, había fallecido en su lugar de trabajo. A través de una llamada telefónica, le notificaron que su esposo estaba muerto. Sin entender lo ocurrido, la joven de 24 años, madre de un pequeño de 3, acudió a la empresa Invincible Boats en búsqueda de respuestas. Llegué a la empresa como a las 8:15. Cuando yo llegué, estaba saliendo la camioneta del CEMEFO. Entonces, lo que yo hice, pues, fue pedirles que por favor me dejaran ver si era el cuerpo de mi esposo, porque yo tenía la esperanza de que no era él. Entonces, yo les pido que por favor me dejen ver lo que está dentro de la camioneta. Y el guardia me dice, no puedes pasar. En un momento abren la reja para que salga la camioneta y yo aprovecho entrar y me paro frente a la camioneta. Y les pido que por favor me dejen ver quién está dentro, si es mi esposo, porque yo tenía la esperanza de que no fuera, que es bien confundido. Y en eso me separan dos personas y me dicen, no te podemos mostrar la camioneta, tienes que hacerte a un lado porque se tiene que ir y tienes que salirte de aquí porque es propiedad privada. La joven asegura que fue sacada del lugar a empujones. Tuvo que esperar sentada en la banqueta por más de 20 minutos hasta que el apoderado de esta empresa salió para notificarle que la muerte se derivó de una mala maniobra que presuntamente Isaías había hecho. Cristina menciona que la empresa cuenta con varias cámaras de vigilancia. Solo se le proporcionó ver 13 minutos y de la más lejana. Entonces en el video se ve que mi esposo está manipulando la llanta y de este lado hay una persona que está jugando un control. Está jugando un control que da a entender que es de las bombas, de los motores, de las estructuras. Entonces él está moviendo y está viendo, está moviendo y está viendo. O sea, se ve que le está jugando y esa cosa no le responde. Él se ve que está haciendo amarras, que está haciendo maniobras, que está manipulando el barco. Y en eso él termina su trabajo de aquel lado, da 2 pasos, 3 cuando mucho, alejándose del lugar. Y el barco se viene para mi esposo. Mi esposo intenta pues ayudarse, pero no va a poder contra un catamarán ni contra una base. En eso vienen todas las personas que habían ahí, porque habían varias personas ahí, alzan el barco, jalan el cuerpo y pues mi esposo ya no tenía vida, ¿no? De todas las personas que observó en el video, ninguna de ellas ha sido llamada a declarar. Recalca que Isaías fue contratado como almacenista y no para el tipo de trabajos que ese día la empresa le asignó. A la fecha de hoy, la empresa no se ha vuelto a acercar a nosotros. Lo único que busca la empresa es mantener su buena imagen, porque en las pocas veces que hemos hablado con ellos, lo único que me dicen es que es culpa de mi esposo, porque en su certificado de necropsia sale que murió porque se le abrió la cabeza. O sea, todo esto se le abrió. Entonces yo no entiendo cómo se le abrió. Y habían muchas especulaciones, que si se le cayó una cortina, que si se le cayó el barco, que si se cayó de alto. O sea, nadie me decía qué pasaba. Después del accidente del 23 de febrero, la empresa no ha vuelto a hacer contacto con la familia de la víctima. Quedaron en que íbamos a llegar a un acuerdo, en que vamos a ver cómo lo vamos a solucionar, porque pues mi esposo ya no va a regresar. Pero hasta el momento no. Lo único que quieren hacer ellos es culpar a mi esposo. Y lo que yo quiero es que ellos limpien el nombre de mi esposo. Porque no pueden decir que fue su culpa lo que le pasó. No pueden decir que porque él hizo malas maniobras se murió, cuando él estaba haciendo cosas que ni le correspondían. Entonces yo quiero que la empresa sea responsable de lo que le pasó a mi esposo. Los días para esta joven han sido difíciles. Le ha tocado dar las vueltas en la fiscalía sin tener ninguna respuesta. Lo único que ella quiere es que esta empresa se responsabilice de lo ocurrido. Mi esposo no se metía con nadie. Mi esposo era una persona deportista. Mi esposo era un buen papá y un buen esposo. Entonces yo no entiendo por qué por tratar de ayudar a la empresa para hacer horas extras, porque ni siquiera se quería quedar a hacer horas extras. Le dijeron que se tenía que quedar a hacer horas extras y él no quería. Aún así se quedó para ayudar a la empresa. Y en vez de apoyarnos la empresa, nos está haciendo a un lado. Entonces, pues es como que un día tienes tu mundo entero y de la noche a la mañana una persona te llama y te dice, es que tu esposo está muerto. Y no te explican por qué y no tratan de hacerte gente para que entiendas qué pasó. Simplemente te dicen está muerto y no sabemos qué pasó. O está muerto y él fue su culpa porque él hizo algo mal, cuando ni siquiera era su trabajo. El abogado de Cristina ya solicitó estos videos a la fiscalía, pero hasta el momento no se los han entregado. La parte afectada trabaja en la ampliación de la demanda a fin de esclarecer este lamentable suceso. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.